Hoy el tema es variación lineal. Antes de comenzar con el tema, vamos a identificar cuándo hay variación lineal porque comúnmente es confundido con la proporcionalidad directa. Entonces nos vamos a ir de una vez a dos ejemplos en los cuales podamos identificar la diferencia entre la proporcionalidad directa y la variación lineal. Hace no mucho, cuando yo iba a la secundaria, recuerdo que cuando se nos olvidaba la bata de laboratorio, había dos maestras que nos las rentaban. Ya saben, la típica maestra buena onda que nos decía, no te preocupes, Karina, si no traes tu bata, yo te la puedo rentar. Obviamente, cuando todavía no te la he rentado, pues no te puedo cobrar nada. Entonces, en el tiempo cero, pues es 0 pesos de dinero. Pero por cada hora que te la preste, me vas a pagar proporcionalmente la cantidad al número de tiempo que la vas a ocupar. Entonces, en la primera hora me vas a pagar 5 pesos. Si tú me la ocupas 2 horas, vas a pagar 10 pesos. Si la ocupas 3 horas, me vas a pagar 15 pesos, 4 horas 20 pesos y así sucesivamente. Pero siempre se le acababan las batas a esa maestra buena onda y entonces cuando ya no tenía batas y tú la necesitabas, pues tenías que ir con la maestra que era un poco más mala onda y con ella tenías que rentar la bata, pero ella te decía, sí, pero me vas a dejar un depósito, me vas a dejar 3 pesos. Quiere decir que cuando todavía ni siquiera la ocupabas, tú ya le tenías que pagar 3 pesos a esa maestra. A la primera hora le tenías que pagar los 5 pesos de la renta de la primera hora más el depósito, por eso es 8 pesos. A la segunda hora lo mismo, el depósito de 3 pesos más los 5 y 5 de cada hora, pues se convierte en 13. A la tercera hora sería los 3 pesos del depósito más los 5 de la primera hora, los 5 de la segunda hora y los 5 de la tercera hora. Entonces, es aquí donde nosotros podemos identificar primeramente cuándo proporcionalidad directa y una es de variación lineal. ¿Qué características vemos en común o en diferente? Lo primero que tenemos que ver es que la proporcionalidad directa siempre el primer valor se va a encontrar en 0, 0, que al momento de graficar eso significa que mi gráfica va a tocar el origen, el punto 0, 0. Y en la variación lineal no. En la variación lineal no comenzamos con 0,0. A nuestro primer pareja de datos no va a estar nunca en 0, 0. ¿Qué otra característica observamos? En la proporcionalidad directa, por ejemplo aquí, yo puedo identificar muy sencillamente qué va a ocurrir. Yo sé que por una hora pago 5, entonces todas las demás las puedo calcular solamente multiplicando. Es como la tabla del 5, ¿no? 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10, 3 por 5 es 15, 4 por 5 es 20. Es más sencilla, pero en la variación lineal no es así. Mira, si yo quisiera calcularla de esa misma manera, en la de 1 son 8 pesos, en la de 2 sería 16 y no es así. Esta varía de otra manera. Y ahora vamos a ver qué sucedería si nosotros las graficamos. Vamos a graficar ambas tablas. Listo, ya grafiqué. Para poder graficar, nosotros vamos a utilizar el primer cuadrante del plano cartesiano y la escala que vas a utilizar es la que mejor te convenga de acuerdo a los datos de tus tablas. Por ejemplo, aquí yo escogí ir de 5 en 5. Recuerda que la escala se tiene que conservar. Si vas de 5 en 5, respétalo. El eje de las X lo consideré como el tiempo, que le podemos llamar también la variable independiente. ¿Por qué la variable independiente? Porque ella, su valor no depende de nada, ¿sale? Yo la puedo establecer una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, las que yo quiera. Y también establecí con la letra Y a la variable dependiente. La variable dependiente justo es el dato que sí va a necesitar en este caso del de al lado, o sea, del tiempo, para poder ser calculado. Por eso se le denomina variable dependiente. ¿De qué depende su cálculo? Del de al lado, de lo que nos ordene el de al lado. Y lo voy a considerar como la literal Y.
Entonces, al graficar 0,0 está aquí en el origen. Cuando es 1 hora son 5 pesos, 1 hora 5 pesos, 2 horas 10 pesos, 3 horas 15 pesos, 4 horas 20 pesos y así sucesivamente. Uno los puntos y encuentro una línea recta que pasa por el origen, ¿ya viste? Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con la variación lineal. Lo mismo, establecí como letra X al tiempo, que es también la variable independiente. Él se manda solito, ¿sale? Él es independiente. Y consideré a la letra Y como el dinero, que es la variable dependiente. Su valor depende de lo que se encuentra a su izquierda, que es el tiempo. Entonces, bueno, grafico y me queda que 0 en 3. Entonces, 0, 3, aquí está. Luego 1, 8, X1 y Y8, aquí está. Luego 2X, aquí están las X y 2, aquí está. Y subo hacia arriba 13. Y luego 3, 18. Entonces, uno mis puntos y también encuentro una línea recta, pero observa que estas no tocan al origen. Entonces, esas son las diferencias entre la proporcionalidad directa y la variación lineal. Ahora sí, vamos con el tema de variación lineal. La variación lineal ocurre entre dos cantidades cuando la gráfica que la representa es una línea recta y cuando las dos cantidades están relacionadas de forma proporcional. Y recuerda que el valor de 0 de una cantidad no coincide con el 0 de la otra. Estos tipos de ejercicios que vamos a resolver se pueden resolver de tres formas. De manera gráfica, con una gráfica en el plano cartesiano, de forma tabular, una tablita, y con una expresión algebraica. Estas tres representaciones las vamos a realizar en cada uno de los ejercicios que tengamos que resolver. Vamos a colocar un primer ejemplo. Primer situación. Cuando nosotros abordamos un taxi, ya sea un Uber, Didi o un taxi de la Ciudad de México, dependiendo la plataforma, nosotros comenzamos con un banderazo inicial por el simple hecho de utilizar ese servicio. Vamos a considerar que cuesta 15 pesos ese banderazo inicial, de tal forma que yo en el minuto 0, es decir, apenas acabo de abordar este transporte, ya voy a pagar 15 pesos. Y dice que por cada uno de los minutos recorridos yo voy a pagar 2 pesos más. Quiere decir que al cabo del primer minuto voy a pagar los 15 pesos del primer banderazo más el primer minuto. Entonces nos quedaría los 15 pesos del banderazo más los 2 pesos del primer minuto. Bueno, que lo podemos representar como 2 por 1. Después, bueno, eso es 17, igual a 17. Después, entonces, en el segundo minuto voy a pagar los 15 pesos más 4 pesos más, 2 pesos del primer minuto más 2 pesos del segundo minuto, eso nos da un igual de 19 pesos. En el tercer minuto, pues pagaré los 15 pesos que ya había pagado más 6 pesos porque son 3 minutos y eso nos da 21. Para el cuarto minuto pagaré los 15 pesos que ya estaban considerados de banderazo inicial más 8 pesos, 2 pesos por cada minuto. Y eso es igual a 23 pesos. De tal forma entonces que, bueno, voy a borrar las operaciones y nuestra tabla nos quedaría de esta manera. Entonces, como nos damos cuenta, esta es una situación de variación lineal. ¿Por qué? Evidentemente, pues porque nuestra primer pareja de datos no se encuentra en 0,0. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la constante de proporcionalidad. ¿Cómo la encontramos? La constante de proporcionalidad es igual a los incrementos de Y entre los incrementos de X. ¿Qué es eso? Fíjate, los incrementos de Y de 15 a 17 incremento en 2. Entonces, ese es mi primer incremento en 2. De 17 a 19 también incrementó en 2. De 19 a 21 hizo lo mismo y de 21 a 23 también incrementó en 2. Entonces, los incrementos en Y son 2. Entre los incrementos de X de 0 a 1 incrementó 1.
de 1 a 2 incrementó 1, de 2 a 3 también incrementó 1 y de 3 a 4 también incrementó 1. Entonces aquí abajo coloco los incrementos de x que es igual a 1. Cuando hago la división, entonces llego que la constante de proporcionalidad de este ejercicio es igual a 2. La constante de proporcionalidad la representamos con una letra K. Puse aquí abajito la constante de proporcionalidad que acabamos de calcular. Ahora, como al inicio del video te dije, todos estos problemas de variación lineal los podemos nosotros representar de tres formas. Forma tabular, ya aquí está. También lo podemos expresar de forma algebraica, que es justo la que se encuentra aquí con color naranja. Básicamente solamente vamos a modificar los valores, que esta acá, bueno, ya la sabemos, que es 2, ahorita la cambio, y esta letra B va a representar al valor inicial con el cual nosotros comenzamos este problema. Nosotros iniciamos con el valor inicial de 15, ese era nuestro valor inicial. Entonces, al sustituir los valores en esa ecuación, me quedaría, yo puedo calcular a las y's multiplicando 2 por el valor del tiempo y sumando 15 pesos. Esa sería nuestra forma algebraica que representa a la situación que estamos resolviendo. Y si nosotros queremos comprobar esta expresión algebraica, lo podemos hacer en nuestra tabla y esta ecuación, esta representación nos sirve justamente para nosotros poder encontrar todos los valores que deseemos en esta tabla. No sé si yo les digo, por ejemplo, si voy viajando en el taxi durante 183 minutos, ¿cuánto dinero voy a pagar? Pues lo único que tendría que hacer es esta literal X, intercambiarla por los 183 y listo. De esa manera puedo calcular cuánto dinero voy a pagar después de un viaje tan largo de 183 minutos. Vamos a aplicar esta expresión. ¿Qué sucede si me dicen, Karina, vamos a seguir viajando hasta 5 minutos? ¿Cómo podríamos encontrar este valor con mi expresión algebraica? Sería 2 que multiplica a 5, porque la X vale 5, son 5 minutos. Sería 2 por 5, es 10, más 15, yo pagaría 25 pesitos, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si sí funciona esta expresión. Por ejemplo, para 2 me tiene que dar 19. Entonces, cuando la X vale 2, sería 2 por 2 es 4, más 15, 19. Sí funcionó, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya tenemos la segunda forma en la cual podemos representar a una variación lineal. Con su tabla, con su expresión algebraica, y ahora vamos a graficar. Listo, hemos graficado. Considero a las X como el tiempo y a las Y como el dinero. Recuerda que en tu gráfica preferentemente, o más bien, hazla con juego geométrico. Si quieres hacerlo de 1 centímetro en 1 centímetro o de un cuadrito en un cuadrito, como tú lo desees, pero respeta las escalas. Por ejemplo, aquí utilizamos de 5 en 5. Si tú quieres ir de 1 en 1, lo puedes hacer. Tú ya tienes que tener la capacidad de poder establecer la escala que más te convenga, ¿sale? Por ejemplo, se me ocurre, si aquí tuviéramos cantidades que son cientos, 100, 200, 300, pues obviamente tu escala no va a ir de 1 en 1, si no te gastarías todo tu cuaderno y es más, ni te alcanzaría. Entonces tú ya tienes que tener como que el tacto para poder definir qué escala te serviría más. Ir de 1 en 1, de 2 en 2 o como aquí, de 5 en 5. Entonces acá abajo en las X tengo el tiempo. Entonces en el tiempo 0, cuando todavía no hemos recorrido nada, ya pago 15 pesos. En el minuto 1 pago 17, en el minuto 2 19, en el 3 21, en el 4 23, en el 5 25 y en el 6 27. Entonces, cuando trazo la línea recta, pues me doy cuenta que sí es una variación lineal porque, pues bueno, no pasa por el origen. Estas son las tres formas entonces en las cuales podemos representar a la variación lineal: tabla, expresión algebraica y gráfica.